una presentación rápida porque tenemos aquí un panel magnífico. Isaac Martín Barbero es técnico comercial del Estado y consejero en la oficina comercial en Ankara. En las últimas 3 décadas se ha estado dedicando a la internacionalización en el ámbito de las administraciones, habiendo sido director general en ICEX y consejero comercial en Sudáfrica, Arabia, Vietnam, con experiencia también dentro del sector privado en distintas empresas, asesoramiento a startups, como docente. Tenemos a Coral, que es co-CEO y directora de Estrategia y Gobierno del Grupo ERUM, consejera delegada de la corporación también ERUM, que es una empresa familiar con 85 años de historia. Tiene más de 3.000 empleados en 5 continentes y es uno de los mayores fabricantes de perchas, expertos en inyección de plásticos y muchos otros elementos a nivel mundial, líder en perchas. Es licenciada en ADE y máster en alta dirección. Coral ha ascendido a través de diversos roles hasta su posición actual, promoviendo la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad social. Y ha recibido distintos premios a la Mujer Emprendedora del 19, la internacionalización, sello de igualdad, una carrera espectacular. Y tenemos a Rafa. Rafa Vaquero es director general de Creciendo, que es la fundación que agrupa las 130 empresas del middle market españolas, que tienen, sabéis que son empresas que tienen una facturación de entre 50 y 500 millones y entre 250 y 3.000 empleados. Antes de su incorporación en Creciendo, Rafa estaba dentro de PwC en Strategy & Co, que es la compañía, la unidad de negocio específica, que fue una adquisición, si no me equivoco, ¿sí? Donde estuvo 14 años y 7 de ellos en Estados Unidos. Rafa, yo creo que podemos hablar, pensando, yo he lanzado aquí ideas, ¿no?, respecto a lo que es el desarrollo de capacidades, ¿no? Nosotros estamos hablando en ese proceso de competir en una industria global, cómo podemos hacerlo. Y yo creo que en ese entorno, tu experiencia, ¿no?, desde el punto de vista de Creciendo, ¿qué factores comunes, si tuviésemos que tratar de buscar ese gen, ¿no?, que habláis Creciendo, que es esos elementos que nos permiten desarrollar capacidades para competir, qué nos podrías contar? Pues sí, yo lo primero un poco por continuar un poco donde tú lo has dejado antes, ¿no? Es decir, oye, la empresa del mañana. Estamos en un contexto, en un entorno con mucha incertidumbre, ¿no? Donde los plazos cada vez se acortan más, con muchísima disrupción tecnológica. Entonces, ¿cómo tiene que ser una empresa del mañana? Pues yo creo que tú has ido indicando hacia dónde había que ir, ¿no? Tiene que ser una empresa que sea ágil, que sea flexible, pero sobre todo tiene que ser una empresa que sepa gestionar las polaridades, ¿no? Yo creo que estamos en un contexto con mucha polaridad, ¿no? Tienes que ser productiva e innovadora a la vez. Tienes que pensar en el corto y en el largo plazo. Tienes que pensar en personas y en tecnología, ¿no? Entonces, al final es la gestión de esas polaridades. Entonces, nosotros dentro de la fundación preguntamos a las empresas un poco cuáles eran esas categorías comunes, esas claves del éxito, y al final nos salen, yo creo que 6 más 3. Y muchas tú las ibas indicando. Y la primera de todas era las personas, la cultura y el talento. Es decir, eso fue en el pasado y eso va a seguir siendo en el futuro y probablemente a lo mejor en el futuro incluso está más relevante. Una empresa son sus personas. Entonces, las empresas de Creciendo que están en la fundación, en lo que no escatiman es en el talento. Y es verdad que las cosas han cambiado, ¿no? Pero al final hay una obsesión por tener un banquillo, por tener a los mejores dentro de la compañía y saber que esta persona la podemos reemplazar por esta otra dentro del equipo. Oye, las cosas han cambiado, hay más freelance, la gente que trabaja más por proyectos, pues a lo mejor tenemos que cambiar el cómo nos organizamos, a lo mejor tenemos que crear, igual que tenemos una gestión de compras, una gestión de proveedores, una gestión de freelance y hacerlos sentir que participen por proyectos con nosotros. Hay un talento senior brutal. Entonces, la cultura y el talento fundamental. Otro aspecto fundamental que nos destacaban de las capacidades comunes es la internacionalización. Y probablemente una internacionalización temprana, ¿no? Al final, España es un país del tamaño que es. Somos 48 millones de habitantes. Y para una compañía, para ser más resiliente en el futuro, tiene que crecer. Y ese crecimiento es muy complicado hacerlo dentro de España, sino que hay que salir fuera. Entonces, es verdad que esa internacionalización ha sido un aspecto clave en el crecimiento de nuestras compañías a futuro. Es un aspecto fundamental, pero sí que es verdad que en este entorno la geopolítica ha entrado en la agenda del CEO, algo que antes no pasaba, ahora ha pasado. Entonces, a lo mejor hay que pensar un poco cómo es esa internacionalización. A lo mejor en vez de pensar tanto en países, pensar en regiones, ¿no? Y además teniendo que tener un impacto local. Otro aspecto que es fundamental son los ecosistemas. Al final, si pensamos también en España, donde el tamaño medio de nuestras empresas es un 15% inferior de la media europea, las capacidades no las vas a tener dentro.
tienes que colaborar hacia afuera, tienes que estar atento con lo que está pasando hacia afuera. Innovación y tecnología como palancas de crecimiento. Nuestras empresas de media invierten un 6% en I+D. Pero entendiendo la innovación como lo que el cliente compra, si no, eso es investigación. La disrupción tecnológica que estamos viendo ahora, nosotros lo que vemos que hacen las empresas es que paran un segundo. Entonces, oye, pues se cortan los platos y salen más cosas. Paran un segundo y ven, ¿esta tecnología es una tecnología que afecta a mi core? Early adopter. ¿Esta es una tecnología que es habilitadora de un área o para el crecimiento? Fast followers. Mejor que nos pille caminando que parados. Y eso es un poco así, algunas que nos comentan ellos, pero luego están las que nosotros vemos que ellos no nos dicen, que es la ambición. Una compañía, al final, hemos hablado que lo más importante son las personas. Lo más importante para atraer al mejor talento es que la compañía crezca. Ofrecer posibilidades de desarrollo a la gente que está dentro de la compañía. Entonces hay que tener esa ambición para crecer. Y esa ambición para crecer, que suena muy obvio, no es fácil. Y no es fácil porque a veces pueden existir ciertas barreras regulatorias al crecimiento. Bueno, un ejemplo son el middle market, ¿no? O las midcaps o las ETIs, que están en tierra de nadie. Son una gran empresa, pero no deberían ser. Sin regulación específica, sí. Justo, o el temor del empleado 50, ¿no? Entonces hay que tener esa ambición que nosotros lo vemos en los CEOs. Liderazgo y la visión, tú lo has comentado. O sea, es que es imposible hoy en día, el liderazgo ha cambiado y tiene una visión. A nosotros nos gusta mucho en esa ambición de las empresas, cómo ellos, la visión que tienen es visión 300, visión 500, visión 1000, cómo trabajan por planes de crecimiento. Y yo creo que por último, la cultura de la disciplina. O sea, todo esto que hemos dicho está fenomenal, pero nada ha sido suerte de la magia. Hay que ir al gimnasio, ¿no? Aparte de apuntarse. Sí. Una visión clara, pero una ejecución claro. detrás de eso. Y yo creo que estos son un poco las cosas que podríamos compartir de lo que nosotros hemos visto. No sé si no estaréis de acuerdo. Bueno, yo, Coral, lo que conozco de Erum, que yo creo que sois ahí un ejemplo en esa anticipación, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo comentaba Rafa también, ¿no? La parte de ESG, ¿no? Toda la parte medioambiental, de impacto. O sea, me gustaría que hablases, Rafa ha estado dando como un poco esas claves, pero ¿cómo anticipáis vosotros, si tuvieseis que pensar cómo estáis desarrollando y anticipando esas necesidades, ¿no? ¿En qué aspectos os fijáis, ¿no? ¿Cómo os viene esa inspiración o cómo pensáis para poder desarrollar esas capacidades que puedan ser relevantes? Bueno, yo creo que al final todas las empresas necesitan una madurez, una experiencia, ¿no? Crecer con los sectores, ir muy acompañados de diferentes entidades y sobre todo pues, de los clientes que son los que nos van apoyando en ese crecimiento, ¿no? Es cierto que cuando empiezas, ¿no? Porque nosotros somos una empresa, pues eso, como habéis comentado, 85 años, cuarta generación, 2 de ellas actualmente potenciando ese crecimiento y esa internacionalización y bueno, basándonos en nuestra experiencia, yo creo que la fórmula del éxito es poner muchísimo foco, mucha estrategia, mucho control y seguimiento de esa estrategia por personas muy cualificadas y con la utilización de la tecnología avanzada que actualmente nos da la posibilidad de utilizar esas metodologías ágiles, tomar las decisiones adecuadas, no siempre teniendo el dato, ¿no? Pero al menos no sabrás si es veraz, ¿no? Pero es en el momento adecuado cuando tienes que tomar las decisiones. Esas decisiones solemos tener el retorno de las mismas normalmente a 3 o 4 meses vistas. Con la volatilidad que tiene la actual globalidad no puedes retrasar esas decisiones 24 horas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a internacionalizarte, estás en muchísimos países, en más de 129, empiezas a ver qué necesidades tiene el mercado, tienes mayor conocimiento, mayor experiencia, te apoyan las entidades del país, pues te desarrollas y te puedes desarrollar diversificándote en el mismo sector durante muchos años y cuando coges la experiencia, pues ya empiezas a diversificarte de una manera de integración vertical o horizontal dentro de tu mismo sector, en este caso nuestro es el plástico y el textil, pero también a la vez cuando esos sectores consideran que es el momento oportuno de abandonar el país, ¿por qué las empresas debemos de hacerlo? Si ya hemos desarrollado esa cadena de valor y tenemos esa estructura y tenemos ese talento, aprovechémoslo, ¿no? Y decidamos decir, oye, pues como comentabais, ya que fabrico perchas, ¿por qué no voy a fabricar film? ¿Por qué no voy a fabricar cajas? ¿Por qué no voy a empezar con el packaging? Y ya es que voy, ¿por qué no voy a hacer esa logística inversa, ¿no? Y así van creándose diferentes actividades de manera de diversificación relacional y creamos pues, nuestra economía circular, que es un proyecto pionero de clasificación y reparación de diferentes productos, y a la vez nuestra empresa de logística inversa y transformación de residuos. Pero ya cuando ya
creas esa necesidad en el mercado, cuando ya lo conoces realmente, es cuando eres capaz de integrarte y crear necesidades y anticiparte siendo proactivos, ¿no? Ahora estamos en esa fase de conectar a empresas con otras empresas mediante alianzas estratégicas que hemos podido hacer y hemos entrado en sectores como el automóvil y el food packaging, pero incluso creando corredores de logística o de almacenaje para otras empresas, ¿no? Eres capaz de visionar ya las necesidades que no están superfluas, sino que las empresas te están demandando de una manera, pero no oral, ¿no? Tú le ves esas necesidades y dices, ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo conozco el país, si tengo las personas, si tengo la estructura y además tengo el conocimiento y me asesoro de todas las entidades y el país me apoya, pues me sigo desarrollando, ¿no? Yo creo que es muy bonito y que es una aventura. Cada día va a ser diferente, es muy volátil. Yo creo que no hay una fórmula del éxito. Lo único que tenemos que tener es eso, autonomía, control y seguimiento, estructura y mucho, mucho foco. Voy a repetir una cosa que ya he dicho muy rápida. 129 países con operaciones siguiendo al cliente o anticipando las necesidades o tomando un camino distinto cuando el cliente a lo mejor no está siguiendo y desarrollando esas operaciones de localización, ¿no? Yo creo que enhorabuena es el elegir dónde puedes estar, ¿no? Y cómo puedes competir, que tiene esa complejidad de adaptación que ahí, Isaac, ¿cómo lo veis, ¿no? Tú estás ahora mismo en Ankara, pero bueno, ves Turquía, tienes una experiencia en muchos otros países. Ese proceso de localizar, ¿no? De ver la oportunidad, explorar una oportunidad, ¿cómo suele ocurrir? Sí, bueno, lo primero, gracias, Ezequiel, por la presentación y gracias a los compañeros por las aportaciones, sobre todo porque el que habla el último siempre tiene la ventaja de referirse a lo que han dicho los demás, ¿no? Pero yo antes de nada hay varias cosas que me gustaría comentar respecto a eso, ¿no? Lo primero es algo que ha dicho esta mañana la secretaria de Estado, que tiene que ver... la verdad es que debería serme la cifra, pero llevo toda la mañana intentando acordarme si eran 2/3 o 3/4, pero voy a decir, más de la mitad del crecimiento del año pasado fue debido a las exportaciones. Entonces, lo primero que quiero hacer es, en nombre de todos, darle las gracias a las empresas, porque sois vosotros los que conseguís eso. Y la experiencia que nosotros tenemos es que nosotros podemos ayudar, pero si Coral o las empresas a las que ayuda Rafa no se acercan al mercado, no asumen ellos los riesgos, nosotros no hay mucho que podamos hacer. Es verdad que no solamente actuamos pasivamente, sino también proactivamente, proponemos cosas, pero al final, en último término, el riesgo lo asumís vosotros. Y le comentaba a Coral que en el proceso que ha sido la preparación de este encuentro, pues tomé una cosa de ella ayer que compartí con los compañeros, ¿no? Y es que, gracias Coral también eso, por recordarnos, ¿no? Nosotros a lo que nos dedicamos es ayudar a las empresas a hacer de-risking, a gestionar el riesgo. Porque la actividad de internacionalización, como la tuya de innovación, es fundamentalmente una actividad de riesgo. Y aunque tengas un 90% de éxito, si tienes 6 o 7 procesos, uno detrás de otro, tú lo vives todos los días, muy fácilmente te caes por debajo del 50% de éxito. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para que aumente la probabilidad de éxito se traduce en oportunidades, ¿no? Y eso lo hacemos, pues, a veces presentándoos una contraparte, a veces despejando una licencia que se ha atascado, o a veces encontrando un socio local o una solución de financiación. Entonces, lo que nosotros nos vamos encontrando a lo largo de los años es que cada vez es más difícil hacer nuestro trabajo bien, porque hacéis preguntas más difíciles. Y eso es reflejo de la sofisticación y de vuestro éxito, ¿no? Tú decías, ¿qué vamos a estar...? ¿Qué va a ser relevante, ¿no? Relevante dentro de... Sí, ayer nos dijeron que no hay que decir interesante, hay que decir relevante. ¿Qué va a ser relevante dentro de 20 años? Pues dentro de 20 años, lo relevante van a seguir siendo las empresas españolas. Somos un país pequeño, pero somos el único país de este tamaño que no ha retrocedido en peso relativo en el comercio internacional de bienes. Somos probablemente la historia de éxito, y vosotros la habéis hecho las empresas, la historia de éxito más importante de la Unión Europea en materia de internacionalización. Entonces, eso
es a base de asumir riesgos, de jugárosla, de fallar y de volver a emprender. Y la vocación de las 100 oficinas que estamos fuera pues es mantenernos al nivel, ¿no? O sea, las empresas españolas de hoy son mucho mejores que las de hace 20 años, pero no porque fueran malas, sino porque probablemente no hay muchas empresas en el mundo que han dado un salto tan importante. Y eso pues es la señal inequívoca de que la apuesta esa por la internacionalización ha funcionado y que nosotros hemos conseguido hacer de la desventaja de ser un país relativamente pequeño una ventaja, porque nuestras empresas se han hecho más competitivas, y de la ventaja que supone que somos un país que tiene una capacidad de emprendimiento y de asunción de riesgos extraordinaria, ¿no? Y termino, ¿no? Un emprendedor al que también admiro mucho, hace unos años, estos decimos los españoles no somos empresarios, somos tal. No lo voy a citar porque no le he pedido permiso y no me ha firmado el consentimiento. Pero le dije, oye, ¿tú crees que los españoles somos aversos al riesgo? Dijo, no, los españoles somos aversos al ridículo. Entonces, no sé si las oficinas somos muy buenas ayudando a gestionar lo de evitar el ridículo, pero desde luego lo que somos es todos los días conscientes del inmenso motivo de orgullo. A mí se me ponía la carne de gallina viendo el cohete, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A gestionar, a ayudaros a gestionar el riesgo, que al final sois vosotros, en último término, los que lo asumís. Yo doy fe como usuario, vengo de la oficina de Abu Dhabi, he aterrizado esta mañana y Andrés está por ahí, estábamos hablando pero lo hemos hecho en Luxemburgo, en Londres, en Singapur. O sea, esa capacidad, ¿no?, que puedes tener de apoyarte en gente que entiende la coyuntura y la capacidad de desarrollo. Yo agradeceros como usuario el compromiso, ¿no?, y el compartir esa ambición, ¿no?, que yo creo que es muchas veces lo que resulta crítico. Vosotros tenéis Coral, no hemos hablado de vuestra experiencia, una de las más grandes, ¿no?, en Marruecos quizás, ¿no?, en ese proceso de localizar y de poder. A mí me gustaría que contases algo, porque está hablando de esa mitigación de riesgos y ahí puede haber factores, ¿no?, muchas veces que son importantes, y cuéntanos algo sobre Marruecos. Bueno, al final lo que comentábamos, ¿no?, estábamos posicionados en 129 países y en cada uno de ellos puedes encontrar muchísimas incertidumbres, ¿no? Creo que el primer paso para poder internacionalizarte en cualquier país es asesorarte con las mayores entidades, con las consultorías locales, ICES, IBEX. ¿Por qué? Porque ellos te permiten tener ese conocimiento, además te acompañan en los momentos claves, te dan la oportunidad de poder utilizar sus instalaciones, de poder buscar personal, de poder ofrecerte asesoramiento legal o fiscal, ¿no? En esos primeros pasos donde tú tienes tanto desconocimiento, donde te sientes huérfano en un país que no sabes por dónde empezar o por dónde analizar, aunque existan muchas tecnologías que te permitan tener un mayor conocimiento, pues bueno, sentirte acompañado, ¿no?, es lo más importante. Yo digo que nos permite tropicalizarnos, y mitigar muchísimo el riesgo, ¿no?, y entender el país y hacerlo tuyo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en Marruecos nosotros nos empezamos a internacional en el 2003, constituimos la empresa, empezamos con la inyección de perchas, como la mayoría de veces hacíamos en anterioridad, porque era nuestro core business, y bueno, y empezamos con esa impregnación del país, acompañado de muchísimas entidades y muchísimas personas, y empezamos a fabricar las perchas. Y eso, como os he comentado, ¿no? Al final vas viendo o yendo a diferentes entidades con ese networking, con ese conocimiento, con el conocimiento también local, vas viendo cómo se está desarrollando, independientemente de que ya tienes espejos, ¿no? Cuando ya has empezado esa fase de internacionalización, te das cuenta que lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en otros países va a suceder en este. Lo que no sabes es el camino, ¿no?, hacia qué sector se va a desarrollar, o si va a entrar, o se va a estancar en el sector primario, en el secundario o en el terciario, pero al final se desarrollan todas las comunidades y tienes que estar pues siempre en constante visión para adelantarte y anticiparte, pero te anticipas
porque te mueves, porque estás ahí, porque lo vives, porque lo tienes en el sentimiento. O sea, desde una oficina o desde una headquarter nunca vas a poder vivirlo, ¿no? Por eso yo siempre invito a la gente, incluso a cualquier nivel de operario empleado, que viaje, que conozca, que sienta, que vea las dificultades, ¿no? Porque no en todos los países se realizan las cosas de la misma manera, no todo el mundo tiene las mismas relaciones, se hacen los negocios de distinta manera y la cultura del país, el nivel de educación, el uso y costumbre apoya mucho, ¿no? Yo solo que dejaros unos titulares. Nosotros empezamos en el 2003, empezamos con una empresa muy chiquita, 1.200 metros cuadrados, 4 máquinas, fabricando inyección. Lo que os comentaba, hablábamos con los diferentes confeccionistas. Oye, pues es que como sois la primera empresa española que viene, que conocéis el sector, ¿podéis hacernos cajas? ¿Conocéis algún proveedor que pueda internacionalizarse también igual que vosotros? Y nosotros acompañábamos haciendo alianzas estratégicas y creando una comunidad. Actualmente, de los 6 grupos empresariales que tiene el grupo, 4 ya están implantados en Marruecos. Hacemos automoción, hacemos accesorios del textil, logística inversa, economía circular y nos encontramos en una posición de 1.200, estamos en 42.000 metros cuadrados, con un horizonte de inversión de más de 30.000 metros cuadrados, intentando conectar empresas y ya creando empresas de logística y almacenaje internacionalizando para que sea el corredor entre Marruecos y España, ¿no? Es decir, puedes llegar a ser agente del cambio. Ya no estamos hablando de internacionalización. Nosotros decimos que somos cosmopolitas, ¿no? Nos sentimos de todos los países en los que nos encontramos y consideramos que en todos ellos hay una parte de ERUM. Y probablemente, y yo siempre lo digo, el mayor éxito que puede tener ERUM es su ADN, su generación y su mutabilidad hacia la capacidad de adaptarse en esas distintas culturas. Qué bueno. Me parece ahí súper relevante, ¿no? Ese punto de identificar una forma de competir, ¿no? Y algo que verdaderamente te permita ayudar, ¿no? a poder desarrollar la actividad de una manera eficiente. Rafa hablaba un poco antes de esos también, ¿no? de esos factores de cómo de bien puede viajar la parte soft, no sí. Esa parte cultural o esa parte organizativa y del liderazgo. ¿Qué referencias nos puedes contar? Bueno, yo antes de responderte a eso, Isaac, como te has dicho, ser el último tiene esa ventaja de que te da... Me encanta, yo ya empiezo a estar accesorio a hablar. Por favor, hablen. Yo digo, ser el primero tiene... Estás uno más frío y luego diciendo las cosas se te olvidan algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de la empresa de mañana, yo creo que ha habido 2 cosas que no he mencionado que eran bastante relevantes. Una es la gestión de los intangibles, que yo creo que a futuro va a ser un aspecto fundamental para todas las compañías. Y la otra es el impacto, ¿no? O sea, esa que has comentado muy bien, que es esa triple P, ¿no? O sea, el People, Planet, Profit. O sea, todo el mundo sabe que la sostenibilidad de una empresa, el punto inicial es que sea económicamente sostenible, que sea rentable. Pero luego yo creo y cada vez más y más importante va a ser las empresas con valores, las empresas con alma, las empresas que tienen un impacto local y también las empresas que entienden lo del planeta, ¿no? Y que al final que tienen esa responsabilidad que va más allá. Entonces yo creo que esos van a ser los ejes fundamentales. Y ahora tu pregunta era... La parte soft. No, te iba a decir... todo esto. Te iba a decir, Isaac, ¿qué te parece? Pues yo creo que ha sido un truco para no responderte a la pregunta. ¿Cómo ves tú? Pues contéstale, venga, pícale. ¿Cómo de bien viajamos hacia afuera cuando tenemos que adaptarnos? Cuando tenemos... yo hay veces, y esto ya no quiero yo, pero muchas veces cuando hablamos de esa internacionalización, esos factores de competitividad, ¿no? que estamos hablando, cuando los contamos hacia afuera, hablamos de barreras a la internacionalización. A mí es un concepto que no me gusta nada. Porque mis ingenieros dirían requerimientos, ¿no? Es decir, son cosas que tengo que cumplir, no es un obstáculo, es algo que es un prerequisito, que si tengo que adaptarme. Entonces, en ese concepto un poco, nuestro mindset, cómo de bien está adaptado para poder cumplirlo y cómo nos ayudáis a identificar esos elementos o esos aspectos concretos que nos puedan, ¿sabes?, legales, que ha comentado muchos ahí Coral. Pues lo primero, yo creo que, o sea, me alegro mucho de que me hayas hecho esta pregunta. Era para Rafa. Era para Rafa, gracias Rafa. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas competitivas de la empresa española.
hay gente que va con más capacidad financiera, con una ventaja de innovación a veces más fuerte, con mucha frecuencia con presupuestos de marketing mucho más altos que los nuestros, pero una cosa en la que es muy difícil que os ganen es en la disposición a escuchar y adaptarse a la realidad local. Y eso no solamente lo notan los clientes, sino lo nota la gente local que prefiere trabajar para vosotros, para empresas españolas, con una gran frecuencia que para otros, porque no vamos imponiendo. Eso pues, no es gratis, quiero decir, en términos de productividad y de eficiencia, pues, tiene sus complejidades, y esto es un eufemismo, pero es a medio y largo plazo, cuando hay voluntad de permanencia, es muy grande. ¿Y cómo ayudamos nosotros? Pues otra de las características de las oficinas comerciales es que normalmente hay 1, 2, 3 funcionarios que van rotando, que vamos rotando. El grueso del conocimiento tácito que hay es de gente que en muchos casos lleva muchos años y que, por cierto, Ezequiel, no me ha gustado nada lo de canas o ganas, porque somos muchos los que tenemos canas y muchas ganas. Pero entonces, nosotros en las oficinas comerciales tenemos canas con ganas y mucha gente que lleva mucho tiempo ahí, y es como ayudamos, porque además en muchos casos no son españoles la mayoría de ellos, aunque tengan un firmísimo compromiso o exactamente el mismo que podemos tener, ¿no? No es una cuestión nacional. Entonces, eso es, yo creo, una de vuestras grandes ventajas, pero al final ahí hay un elemento paretiano. Aunque el 80% lo hagáis vosotros, os lo llevéis hecho y sepáis lo que tenéis que hacer, ese 20% que se puede aportar desde las oficinas comerciales a veces es de un altísimo impacto. Oye, que no quiero parecer que no quería contestar, ¿eh? No, yo creo que está ahí muy bien adaptado. Fíjate, uno de los elementos que surge muchas veces es respecto a ese gobierno corporativo, ¿no? Has hablado, Coral, de los joint ventures, ¿no? O sea, cuando lo haces o en origen o en destino, ¿no? O has hablado del tema de la cultura o el propio liderazgo, qué persona identificas, ¿no? O el soporte que puedes tener para buscar a ese profesional, los servicios profesionales. Ahí ha sido un esfuerzo progresivo y llega un momento en el que ya coges esa velocidad y cuando vas a otro país ya casi tienes ese proceso engrasado. Sí, nosotros decimos que a nivel de internacionalización, al final, cuando ya tienes equipos multidisciplinares, pues es un copy-paste, ¿no? La dificultad está en la capacidad que puedas tener en adaptarte o en la posibilidad de la legislación, la regulación o los tiempos, ¿no? Porque digamos que la parte europea todo lo queremos para ayer y hay países que todavía lo quieren para mañana, ¿no? Entonces, el entendimiento es lo más costoso. Pero al final es lo que os he dicho. Las empresas que empiezan a internacionalizarse siempre dicen, es que nos gustaría... No, es un proceso de maduración. Necesitas ir incrementando la estructura según la necesidad que tiene la compañía, porque si incrementas la estructura antes de tiempo, pues bueno, todos sabemos que una estructura sobredimensionada acaba teniendo un coste innecesario y además acaba normalmente en una fuga de talento, porque no les puedes ofrecer proyectos o te comprometes a cosas que la empresa no es capaz de ofrecer. Pero en el momento que te encuentras en la capacidad de ofrecerlo, las personas no es tan difícil encontrarlas porque tienes proyectos que están generando ese tipo de ecosistema o proyectos que son, que se basan en los valores de la sociedad, ¿no? Es decir, actualmente está en tendencia todo lo de economía circular. Nosotros empezamos la economía circular y el reciclaje en 1996, que nos podrían decir, oye, qué pioneros, ¿no? No, es que se veía venir. O sea, yo cuando estaba en la universidad estudié sostenibilidad y solo habíamos dos en la asignatura, que era mi hermana y yo. Es decir, claro, decían, ¿qué hacéis vosotros aquí, no? Y decíamos, es que es el futuro, ¿no? Es cierto que la tercera generación tenía esa visión y hemos podido concretar proyectos, ¿no? Pero las estructuras son muy importantes, el talento es muy importante, porque aunque los emprendedores tengamos esa visión, necesitamos gente que nos aterrice, porque nosotros, muchas veces nuestras personas nos dicen, es que estáis a 6 años vista, ¿cómo estáis viendo eso? Porque somos capaces de visionar o tener un sueño
sueño para cambiar el mundo, para gestionar las diferentes localizaciones en las que estamos, pero necesitamos a gente que lo ejecute, que lo realice, que lo vea conjuntamente con nosotros, ¿no? Y al final, cuando eres una estructura o cuando tienes una organización con muchos grupos empresariales, pues necesitas tener organizaciones matriciales, un gobierno muy bien estructurado, donde se agilicen las reuniones, que sean reuniones muy ejecutivas, con muchos OKRs, con muchos indicadores, pero al final lo importante es comunicarse y tomar las decisiones a tiempo, sea como sea, con el dato que tengas, pero toma la decisión en el tiempo, porque si no, estás perdiendo oportunidades. Los trenes solo pasan una vez, y eso las personas de RUN sí que lo saben. Es cierto que decimos, y muchas veces lo hablábamos con Rafael, ¿qué somos? ¿Velocidad o resistencia? Somos convergen ambas, es dinamismo. Tenemos que tener esa agilidad, porque si no, lo perdemos. Podemos perder, o podemos tener un coste muy grande o perder una oportunidad muy grande. Aprovéchala, ¿no? Y si no puedes aprovecharla tú porque no tienes las capacidades, siempre hay alguien que las pueda tener o que las podamos compartir, ¿no? Es lo que comentaba Isaac. Las empresas españolas tienen un dinamismo y en cualquier... o sea, yo os puedo asegurar que viajamos muchísimo. Te encuentras, oye, es una voz española... ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Interactúas? Ah, pues yo estoy haciendo... Ah, pues yo también. ¿Y si nos unimos y lo hacemos y hablamos con el ICES y lo... A ver, ¿cómo lo hacemos? Puede ser una joint venture, puede ser la utilización de tus instalaciones para poder ayudarles a soportar ese inicio de esa actividad y después que ellos continúen solos. Pero es que hay muchísimos compañeros, solo hay que utilizarlos, ¿no? Solo hay que saber buscarlos y no tener miedo a... Soy español, tú también, ¿qué estás haciendo aquí? Porque al final sufrimos los dos en el mismo país, ¿no? Y nos apoyamos. Yo creo que en Creciendo todas las empresas que hay ahí tienen el mismo ADN y participamos muchísimo y en todo el networking que hacemos creo que tenemos el mismo ADN, es muy similar. No puedo estar más de acuerdo porque, de hecho, nosotros cuando hablamos de la internalización dentro de Creciendo es que lo ha sido soltando pum, 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 un poco todo. Nosotros... Para las Corales, Erum es una empresa de la Fundación. Para que os hagáis una idea, una empresa media que está en la Fundación factura 200 millones de euros, tiene 1.000 empleados y el 60% de su facturación se hace fuera de España. Nosotros, cuando hablábamos de la internacionalización, ¿cuáles han sido algunas de las claves de estas empresas o a esos retos que se han enfrentado ya en una etapa más madura, que le va a pasar a muchas de las empresas? Pues al final, un poco nuestra vocación es colaborar o compartir. Y yo creo que has dado muchas de ellas. Yo creo que la primera que nos decían que es fundamental son los compañeros de viaje. Y los compañeros de viaje, ya sean en destino, es decir, con aquellas personas con las que voy a hacer una alianza, ya sea una joint venture, ya sea con quién a quién voy a adquirir para penetrar un mercado, pero también los compañeros de viaje que están para apoyar. Y ahí está el ICEX, ahí está CESTE, está Cofides, está ICO. O sea, tenemos yo creo que unas herramientas tremendas que hay que ser conscientes de que están ahí, de que existen. Pero luego también tenemos las herramientas que se dedican a traer la inversión al país local, ¿no? Igual que ICEX, aparte de impulsar a las empresas fuera, también tienen, aparte de atraer inversión, oye, también hay otros compañeros de viaje ahí que hay que tener en cuenta. Hablábamos también de una cosa que es fundamental, que es, yo me internacionalizo, la empresa de mañana pasa a ser muy internacional, ¿cómo es mi estructura organizativa? Entonces, ahí se abren 50.000 melones de cómo es la estructura organizativa internacional, la adaptación de políticas internacionales, fomentar que esa empresa realmente sea diversa, que haya... Claro, de repente la compañía cambia completamente en esa internacionalización y hay que definir qué rol va a jugar el headquarters, qué rol van a jugar las filiales. Son filiales con mucha autonomía, con más control. Ahí se te abren 50.000 melones. Yo le llamo el momento de la frustración. Ni te gusta lo que tienes aquí, o sea, lo que te gustaría tener allí no lo tienes, que es lo lógico, ¿no? Y muchas veces vemos ese efecto péndulo, ¿no? De repente pasamos por un momento en el que les damos mucha independencia, luego de repente te vas a controlar si vas a tener... Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Pues en función también del estado de la compañía va a variar cómo es ese modelo de estructura organizativa internacional. La cultura. Una cosa que nos cuentan las empresas, que es uno de los grandes retos a los que se enfrentan, es cómo voy a ser capaz de mantener mi cultura y mis valores cuando me voy internacionalizando, ¿no? Eso, vosotros habéis tenido éxito por la cultura que tenéis, ¿no? Habláis de eso, pues tenemos que ser más rápidos. ¿Cómo se gestiona eso, no? Entonces, nosotros la reflexión que llegamos en la Fundación a través de las empresas es, al final te hace falta una sede con una cultura que marque una cultura fuerte, el headquarters un 80%, pero tienes que tener esa adaptabilidad local. Y los españoles lo tenemos, lo comentabais, decíamos, nosotros nos adaptamos. Entonces, al final es un juego del 80-20. Y el foco y el control.
yo recuerdo que al final te vas internacionalizando, oye, y coges y no va de tener chinchetas en todas partes, sino realmente entender cuáles son los mercados que se pueden penetrar, nuestra oportunidad, etcétera, tal, y el control. Y yo recuerdo una frase vuestra que decíais: prefiero un dato hoy al 80% de precisión que al 100% dentro de un mes o 2 meses, porque es que tengo que tomar la decisión hoy. Sí, sí. Oye, y si tuviésemos, resumiendo, estamos en la etapa final del debate, que yo creo es muy interesante, si tuviésemos que resumir, hablábamos ahí fuera tú y yo, y me ha encantado cómo definías la internacionalización, ¿no? Que decíamos, aquí la gente está haciendo operaciones y no consiste en poner una línea, me voy a internacionalizar, ¿no? O sea, que me ha encantado lo que has dicho, no consiste en decirlo en inglés, no consiste son 1000 interacciones, es una lluvia fina, es un proceso. Cuéntanos algo, que me ha gustado mucho. Bueno, gracias. Gracias. Lo he contado yo ya. Bueno, si puedo, o sea, en el fondo, cuando estábamos ahí, pues, la internacionalización, y en la línea de lo que decía Coral, es venir a un sitio así y no poder saludar a nadie bien, ¿no? Porque te cruzas con Inés, con Miquel, con Irene, entonces, y eso es súper importante. Creo que es otro de los cambios, a lo mejor, en los últimos 20 años, también desde el punto de vista, somos menos recelosos cuando salimos fuera. Hemos pasado, digamos, por distintas fases, ¿no? Pero estamos más dispuestos a colaborar. Entonces, ¿cómo funciona la internacionalización? Pues lo que tú decías, es una cuestión de confianza, porque tú al final tienes que encontrar de flexibilidad y de voluntad de encontrar la solución y de confianza. Nosotros, las oficinas comerciales, somos muy conscientes de que somos depositarios de esa confianza, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues por darte un caso, hace algunos años vino alguien a verme a la oficina comercial y me dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Y quién más está por aquí? Le dije, pues mira, la mejor garantía que tienes de cómo voy a tomar todo lo que me cuentes a partir de este momento es que no te voy a contestar esa pregunta. Y aunque es una manera a lo mejor un poco granadina de trasladar confianza, funcionó. Porque a partir de ese momento sabía que nos podía contar las cosas. Entonces, yo creo que eso nos caracteriza en las oficinas comerciales el despliegue, el conocimiento local, la capacidad de recibir la confianza y de saber tratarla. Y luego, sé que hablo por todos mis compañeros, es que nos encanta. Esto nos encanta. O sea, eso doy fe y se nota. O sea, nosotros las oficinas comerciales, el booster es el brillo en los ojos de las empresas que vienen a contarnos las cosas. Y enseguida, pues lo que tú decías, si no te has encontrado con español en el aeropuerto, hay alguno que está allí, otro, y por cierto, cada vez más empresas locales. Porque ese es también el siguiente salto que estáis dando las empresas españolas, por lo que tú has dicho, Coral, porque ya las empresas españolas que estáis instaladas, la mayor parte de las instalaciones que tenéis las empresas españolas fuera de España, están manejadas por no españoles. Lo que es una muestra de que no solamente es una cultura que viaja bien, sino es una cultura con la que se puede trabajar y con la que la gente quiere trabajar, ¿no? Entonces, ese es al final el secreto de la competitividad vuestra, de las empresas, y nosotros, pues así es como trabajamos. Muy bien. Oye, pues yo creo que estamos llegando ya al final. Os voy a pedir esto, y era fuera del programa, en uno de los antiguos tweets de 256 caracteres. Si me tuvieseis que resumir lo que hemos estado hablando y quedaros con ese back to basics de una frase. Empieza Rafa, ¿no? Rafa la rebota fenomenal. No, es que te he dado tiempo aquí. Sí, gracias. No, a ver, yo diría 256, ¿no? Sí. Yo diría no infravalores mi capacidad de contar caracteres. No, gastas todos ingenieros. No, yo diría que la empresa de mañana tiene que ser una empresa ágil, flexible, que tiene adaptabilidad para todos los cambios que vienen, que tiene que crecer
porque con el crecimiento se genera la resiliencia y ese crecimiento tiene que ir a una diversificación tanto de producto como de geografías. Y ahí la internacionalización es fundamental. Es fundamental. Y que tiene que gestionar las polaridades. Punto. Muy bueno eso. No digo más. Y ahora creo que, Coral, perdóname, creo que te toca, Isaac. Joder. Bueno, pues lo primero, yo querría también intentando recoger lo que hemos dicho aquí, ¿no? Lo primero es trasladar una idea que no, bueno, antes de eso, me gustaría señalar que en la sala en la que no se cabía antes es la sala en la que estábamos hablando de inteligencia artificial, de digitalización y de robotización. No se cabía en ninguna, pero en esa se cabía menos. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas españolas tienen claramente identificadas cuál es un desafío fundamental para los próximos años. Magnífica noticia. Pero una vez que hemos hablado del hard, para mí el resumen, y quiero compartir con vosotros esa convicción, es que la parte soft de la empresa española es muy hard. O sea, es una ventaja competitiva hiperpotente. Y que el desafío que tenemos en los próximos años es ser capaz de integrar esas dos cosas. Ser capaz de, sin perder los valores y la esencia, que es la que nos han permitido llegar hasta aquí, transformarnos para llegar allí, ¿no? Como leía hace unos días a Martin Wolf, decía, he cambiado muchas veces de opinión, pero nunca he cambiado de principios, ¿no? Entonces, yo creo que esa cultura y esa convicción nuestra la tenemos que mantener, pero tenemos que hacerlo siendo capaces de adaptarnos a los desafíos que tenemos por delante, que son desafíos que vienen a una velocidad creciente. Me he pasado de caracteres, Rafa. Bueno, es que los estaba contando. Bueno. Pero lo damos por bueno, ¿eh? No es un tuit. Coral. Gracias. Bueno, yo con la capacidad que tenemos de cuestionar lo establecido voy a ser un poco más disruptiva. Yo os diría que el concepto de internacionalización debería de empezar a cambiar. Es un mar de oportunidades, está lleno de personas y de necesidades y deberíamos de aprovecharlo, ¿no? Nosotros con nuestra cultura, que es lo que siempre dice Rafael, hay que aprovechar esos ADNs, esos valores de visión, de innovación, de familiaridad y sobre todo de armonía para poder aprovechar las ocasiones, ¿no? Y lo dejaría así, aprovecharlas, volar y aventuraros que vale la pena, en realidad. Yo solamente una cosa, ¿puedo meter publicidad de la siguiente sesión? Hay que vender siempre. Siempre. Entiendo que el programa es muy exigente, pero es que no me podéis dejar solo, ¿vale? Y viene la hora de la siesta, que es terrible. Entonces, lo que sí os prometo, como le decía Pello Altuve hace un momento, que no sé si estará por ahí, es que es la memorabilidad de la sesión. Eso del Age of Average no va a ir con la siguiente sesión en nada que hayáis visto de internacionalización. Así que animaros a que os quedéis. Nada de Age of Average. Pues yo creo que ha sido un ejemplo magnífico aquí de esa parte soft, de esta manera de pensar que es lo que nos va a diferenciar. Sabemos que le estamos, como suele ocurrir, le estamos predicando a los creyentes, a los que ya estáis aquí. Os pedimos que compartáis con todos los que no están esa experiencia y muchísimas gracias por vuestra contribución. Gracias.